ocasión, dándole continuidad al desarrollo de estos videos, lo relacionado con algunas de las características que asocia justamente la química fundamental o fundamentos de química, vamos a tocar el tema de la electroquímica en términos justamente de algunas aplicaciones que tienen que ver con la electroquímica. La expresión electroquímica es una expresión derivada de una rama de la química que está asociada ¿con qué? Con la carga eléctrica. Y cuando hablamos de la carga eléctrica, evidentemente hablamos de carga o positiva o hablamos de carga negativa. Y al hablar de carga positiva y al hablar de carga negativa, empezamos a conectar los elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica en su división gruesa, global, mayoritaria, se dividen en dos grandes macrogrupos, separados por esta escalerita que estoy aquí señalizando, y hacia la derecha se denominan los no metales. Y estos no metales, su tendencia mayoritaria es a cargarse de manera negativa. Cuando un elemento se carga de manera negativa, que puede ser un elemento o un compuesto, a ese elemento o compuesto se le denomina anión. ¿Por qué anión? Porque su carga negativa hace que migre al polo opuesto. O sea, ¿cuál? Al polo opuesto correspondiente. Y por eso al ánodo se le denomina anión. Porque no migra al cátodo negativo porque se repelaría. La otra división que la mayoría de los elementos de la escalerita hacia mano izquierda, ¿sí? Todos estos elementos son los metales. Los metales, su tendencia mayoritaria, ¿cuál es? A cargarse positivamente. Y por eso se les denomina cationes. Porque ellos migran a ser positivos, migran al polo contrario, o sea, al catión. Por eso, su nombre catión o anión obedece a la migración que tiene la sustancia, ya sea de forma elemental o de forma de compuesto, al polo que corresponde. En esa dirección hemos tomado como ejemplo, para visualizar e ilustrar esta situación, dos procesos que tienen que ver inclusive con varios mecanismos de aplicación en la industria que están asociados a electrodepositar. Electro, corriente eléctrica, depositar, depósito o adhesión a de cierto tipo de metales. Se electrodeposita níquel, se electrodeposita magnesio, se le puede electrodepositar zinc, en fin, cualquier tipo de metal podemos lograr depositar o electrodepositar. Esa electrodeposición, la primera ilustración está a través de la electrodeposición de cobre, que le vamos a denominar cobrizado, que se le denomina cobrizado. Y el otro proceso va a ser la electrodeposición de níquel, y hablamos de níquel. Esquemáticamente, ¿qué tenemos? Vamos a tener dos recipientes, ahorita que ya pasemos a la parte experimental. Y en cada recipiente vamos a tener dos soluciones diferentes. En la primera, una solución que contenga cobre, sulfato de cobre. Y en la segunda solución, una disolución que contenga ¿qué? Níquel. Los dos igual tienen sulfato y sulfato, pero aquí cobre y aquí níquel. Ellos dos están en forma acuosa, y en forma acuosa simplemente esta sustancia se disuelve, es polar, es afín con el agua, y la segunda etapa es que él migra a su separación, a su descomposición en ¿qué? En el ion cobre y en el ion sulfato. Acá obviamente en el ion níquel y en el ion sulfato. ¿Cuál es la idea de electrodepositar qué? Una pieza que tenga un contenido de metal, pero que contenga su electrodo de referencia. Este hierro es una arandelita que ahorita ya la indicamos, como su mayor parte son minerales, entre ese es el hierro, y va a tener la tendencia a ser catiónico. Lo vamos a conectar al polo contrario. ¿Para qué? Para polarizarlo, o sea, para volverlo ¿qué? Negativo. Como todo el contenido recibe la corriente eléctrica, ¿qué ocurre? Necesariamente incentiva al cobre para que el cobre que haga migre de manera secuencial hacia dónde, del cobre hacia el hierro. No va a migrar nunca al mismo cobre. Uno, porque son pues obviamente de cargas iguales, y fuera de eso lo hemos seguido
aquí polarizando más aún. Si esto está cargado positivamente, pues no va a migrar al electrodo que está cargado positivamente, sino que va a ser un efecto exactamente al contrario, se va a repeler. Esto lleva su tiempo, ya lo vamos a indicar en una parte experimental, y aquí vamos a demostrar el compromiso que tiene justamente el cobrizado. ¿Por qué esa aplicación es de electroquímica? Porque efectivamente estamos haciendo disociación. Estamos fuera de eso, incrementándolo con la acción justamente de la corriente eléctrica, para que haya esa mejor condición, para que se polarice la pieza que queremos electrodepositar, y que ahora dentro de un ratito vamos a visualizar. En el caso del segundo ejemplo, hemos cambiado el hierro, la arandelita de hierro la hemos polarizado como positiva, y la pieza de cobre la hemos polarizado como negativa. ¿Por qué? Porque el cobre, así como el hierro, sigue siendo la tendencia a ser catiónico. Si no lo polarizamos, si no le cambiamos la polaridad, ¿qué ocurre? Nunca vamos a electrodepositar, en este caso ya no cobre, sino que níquel. Por eso el proceso se llama electrodeposición de níquel o niquelado. ¿Qué ocurre acá? Algo similar a lo que habíamos anotado allá. ¿Qué ocurre? El níquel, por la misma condición de la carga que está viendo aquí por acción de la batería, va a migrar ¿a dónde? Al cobre, que está polarizado de forma negativa, porque él está cargado positivamente, pero nunca va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el hierro. Dentro de un instante vamos a visualizar cómo se presenta esta situación, que aquí la hemos querido demostrar de forma esquemática para generar la condición justamente de una aplicación tanto en lo que es el cobrizado como lo es el niquelado. Bueno, desarrollando ya cada una de las pruebas que hemos acabado de explicar de manera teórica y esquemática. Aquí ya tenemos la prueba no desde el concepto teórico, sino desde el punto de vista experimental. Inicialmente vamos a empezar con el proceso del cobrizado. En este recipiente, el típico color de la solución de sulfato de cobre, típico porque eso obedece justamente a la presencia de cobre, que es la identificación cualitativa. Fuera de eso, aquí tenemos un recipiente con ácido nítrico diluido, la pieza de aleación de hierro que vamos a someter al proceso de electrodeposición. Previamente le hemos ya aplicado una pequeña limpieza mecánica, y ahora lo que hacemos, el ácido nítrico actúa como una sustancia, es un ácido inorgánico, es un ácido de naturaleza ácido fuerte, y lo que va a hacer es una limpieza un poco más profunda. Como ustedes pueden observar aquí, la solución de ácido nítrico es una solución incolora. Para visualizarlo un poquito mejor, vamos a colocarlo aquí sobre este papel y vamos a incorporar justamente la piecita de hierro con el objeto de ver qué ocurre. Ahí empieza, pues obviamente, como toda reacción de un ácido fuerte frente a un metal, a hacer un leve burbujeo, y dentro de un instante, que lo vamos a dejar que actúe, un proceso justamente de limpieza que se va a manifestar por la aparición de una sustancia ligeramente amarilla que va a empezar a rodear. Creo que, si no estoy mal, ya lo está tomando la cámara, ¿sí? Vemos que alrededor de la arandelita se está formando justamente esa sustancia o esa apariencia de color amarillo. ¿Qué nos está indicando esa característica? De que la pieza de metal se está atacando por acción del ácido nítrico. Este ácido nítrico, en términos técnicos, lo que está haciendo es una limpieza profunda. Esto obedece a un proceso técnico que se llama decapado de metales o de aleaciones. Entonces, un poco a nivel, aquí lo estamos haciendo a nivel de laboratorio, a nivel pequeño, lo que se hace cuando se está haciendo un baño de algún metal
que tiene condiciones de resistencias ambientales frente a las condiciones de un entorno. Cuando una pieza de un vehículo puede ser un guardachoques, unos rines, el recubrimiento que se le hacen a las piezas que tienen que ver con griferías, y un montón de ejemplos, diversos ejemplos, variados ejemplos, donde efectivamente la aleación original como tal puede ser de minerales económicos y de fácil oxidación, por ejemplo como el cobre, el hierro y demás. Pero que para efecto de que esto dure más, se hace el recubrimiento con algunas de estas películas que quedan de manera como de película, como dice pintar, y que ese proceso se denomina electrodeposición. Entonces aquí ya podemos observar mucho mejor la acción que está ocasionando el ácido nítrico sobre la piecita de hierro. De hecho, ahí estamos notando justamente el burbujeo, ¿sí? Y le vamos a dar la vueltita a esto con el objeto de que pues haya el ataque suficiente. Vamos a dejarlo que actúe un poquito más de tiempo, ¿sí? Para asegurarnos de que hay una buena limpieza justamente con esta pieza de metal. ¿Qué hacemos con nuestra batería? Aquí yo ya he agarrado, ya he soportado sobre uno de los cables a la pieza de ¿qué? De cobre, como dijimos anteriormente, es nuestro electrodo de referencia, que dijimos que iba a estar conectado al polo positivo. Entonces de una vez dispongo la batería, identifico claramente dónde está el polo positivo, conectamos, ¿sí? El polo positivo que está aquí justamente, y lo estoy indicando, para que el cobre siga cargado de manera positiva. Ustedes pueden observar, pues, típica coloración del cobre, pues que al final de la prueba nos vamos a dar cuenta que prácticamente no sufre ningún cambio. Si ustedes se dan cuenta, y si queremos tomar otra imagen de pronto aquí de planta, para poder apreciar justamente los cambios que se están dando dentro de esa apariencia que se está presentando ahí de un color ligeramente amarillo, que nos está manifestando de que efectivamente el ácido nítrico está actuando. Yo creo que ese tiempo es ya suficiente. Obviamente la pieza termina atacada justamente por el ácido nítrico, la retiramos, la sometemos pues ya a un secado aquí rápido, a una limpieza, y efectivamente lo que se espera, y si pues con una percepción táctil, pues sí, podemos apreciar, a pesar de que tengo guantes, es que la piecita, la superficie está como no muy regular, se han formado una pequeña formación de poros con el objeto de facilitar ahora la electrodeposición. Ya conectamos, dijimos, nos aseguramos, este es el polo positivo al cobre y el polo negativo para polarizar la piecita de hierro. Lo agarramos de esta manera y justamente para ya hacer el proceso como tal de la electrodeposición. Por un lado la piecita y por otro lado la otra pieza. Para que esto sea representativo, para que lo podamos observar, recordemos la coloración que manifestaba cada una de las piezas, tanto del cobre como de la pieza de hierro. Obviamente, ¿dónde vamos a observar el cambio? Asumimos de que efectivamente ese cambio se dé en la pieza de hierro. Mientras esto sucede, porque pues no es un cambio inmediato, esto lleva su tiempito, vamos a dejarlo un espacio como de unos 5 minutos aproximadamente para apreciar. Quisiera pues también explicarles acá, poquito desplazándonos hacia los esquemas que hemos pintado acá en el tablero, que efectivamente cuando estamos analizando esto, y decíamos, listo, este cobre que está aquí en forma catiónica migra. Esto tenemos que, aquí ya está planteada la primera reacción, que la primera reacción de ¿qué? De disociación, pero incentivada por la acción de la corriente eléctrica.
Obviamente aquí hay tanto para una prueba como de la otra prueba. Esta reacción es la reacción completa, como en su lado de allá, la reacción con el níquel. Pero tenemos que identificar ahí una sustancia oxidada en cada una de las pruebas. O sea, oxidada quiere decir que efectivamente su número de oxidación o su valencia sube. Tenemos que identificar una sustancia reducida, y es aquel elemento que en vez de aumentar su número de oxidación o valencia, disminuye. Tenemos que identificar una sustancia que genera, o más bien, un agente que ocasionó la oxidación, agente oxidante. Y tenemos que identificar un agente reductor. ¿Cuál? El que ocasionó la reducción, reductor. Y obviamente la reacción que hemos identificado acá. Esta es la reacción completa, pero además tenemos que identificar la semirreacción. La semirreacción de oxidación y luego la semirreacción ¿de qué? De reducción. Esto obviamente está asociado a que precisamente dentro de la consulta del referente bibliográfico podamos leernos esta parte desde lo conceptual y de acuerdo a lo que estamos observando, a los cambios que estamos verificando a través de estas pruebas que estamos desarrollando, podamos nosotros identificar. Simplemente el concepto que nos estaba diciendo estos primeros 4 criterios frente a sustancia oxidada, sustancia reducida, agente oxidante o agente reductor, pues lo dice de manera casi que lo autodefine dentro de sus términos. Y la reacción de oxidación es donde, o semirreacción. ¿Por qué hablamos de semirreacción? Porque no es una reacción como la que hemos planteado aquí. Esta es la reacción genérica. Entonces tenemos que verificar las dos semirreacciones, tanto la de oxidación como la de reducción, terminan en ¿qué? Generando la reacción completa. Entonces desde ese punto tenemos que identificar para que conectemos lo conceptual, la identificación de todas estas características frente a la respuesta que le queremos dar a esta práctica que tiene que ver con las aplicaciones de la electroquímica. Yo creo que ya es hora de que observemos, vamos a desplazarnos acá lentamente a la prueba que estamos corriendo justamente sobre la electrodeposición de cobre. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué ocurrió. Vamos a retirar la piecita y nos estamos dando cuenta, no ha electrodepositado completamente. Hay espacios todavía que están donde se observa la pieza original asociada justamente con ¿qué? Con la pieza de hierro. Por eso los tonos grises que hay. Vamos a dejarla actuar otros minutitos más con el objeto efectivamente de que podamos apreciar de que sí hay esa electrodeposición. Igual si yo retiro la pieza de cobre, ustedes pueden darse cuenta aquí claramente que no hay ningún cambio apreciable, al menos en términos justamente de la presencia de ese color que asocia el cobre como lo estamos observando en la pieza de hierro. En ningún momento vemos que hay un cambio. De esta manera, pues efectivamente, aquí vamos a dar un tiempito adicional para que termine justamente el proceso de electrodeposición de cobre o cobrizo. Listo, entonces finalmente esta primera prueba, la parte de la electrodeposición, si acercamos justamente el enfoque de la cámara, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente la pieza de cobre no sufrió ningún cambio. Ya hemos dejado el tiempo suficiente a la piecita de hierro, que es la que estamos probando de que sí haya sufrido el proceso de electrodeposición, y vemos de que efectivamente tiene el recubrimiento. Efectivamente es muy diferente a la pieza original. Vemos esta parte
¿Cómo lo podemos apreciar un poco más visualmente? Cuando efectivamente pasamos un papel por la pieza y retiramos, porque como es una prueba cualitativa, un pedacito donde está el electrodo depositado, y vemos justamente aquí la diferencia, si lo tomamos de planta, efectivamente de la parte donde hemos retirado obligatoriamente la electrodeposición del cobre y la parte que no sé, pues que ya la hemos retirado. De aquí apreciamos un poco más si comparamos con este color, donde efectivamente el cobre se ha electrodepositado. Bueno, continuando con la parte ya, la segunda parte justamente de estos procesos de electrodeposición, aquí tenemos una solución completamente diferente a la del cobrizado. Aquí teníamos un color azul típico del cobre. Acá tenemos una solución de sulfato de níquel, obviamente pues un color hasta bastante llamativo, este color verde muy que es fosforescente, que obedece justamente a la característica colorimétrica que nos está aportando justamente el níquel, como sulfato de níquel. Aquí lo que pretendemos en el proceso de electrodeposición de níquel, o sea, en el niquelado, es electrodepositar la piecita de cobre, la misma que habíamos utilizado justamente hace un momento como electrodo para no depositar hierro, o sea, para no depositar, cobre. Entonces, y en el otro extremo, en el otro polo, vamos a electrodepositar la pieza que nuevamente la hemos limpiado, ¿sí? Que ya le habíamos electrodepositado el cobre. En el polo, justamente donde siga cargada de manera positiva, para que el níquel no migre justamente allá. Entonces sumergimos de la misma manera como lo hicimos como en la prueba anterior, procurando que queden pues separaditas las dos piezas, y esto simplemente lo dejamos actuar, lo dejamos un rato, unos 5 o 10 minutos. Evidentemente lo que pretendemos es de que si miramos y comprobamos hacia el lado de acá, que es el polo contrario, este es el polo positivo que está hacia el hierro, hacia la pieza de hierro, y el polo negativo hacia la pieza del cobre. Entonces lo que buscamos es polarizar la pieza de cobre con el objeto de que el níquel migre. ¿Polarizarlo a qué? A la carga negativa. Con el objeto de que el níquel que está cargado positivamente migre justamente hacia la pieza de cobre. ¿Qué quiere decir esto? De que efectivamente aquí los procesos hay que anotarlo que evidentemente no son controlados ni cuantitativos. Estamos haciendo una prueba pues de tipo didáctica, de tipo de pedagógica, para demostrar no lo cuantitativo en este caso, sino lo cualitativo, el comportamiento de estos procesos de electrodeposición. Porque anteriormente yo les demostraba que al pasar un papel por encima de la pieza electrodepositada se retira fácilmente esa película de cobre que habíamos electrodepositado. Porque evidentemente los procesos de electrodeposición ya muy bien manejados, ya con control de temperatura, control de presión, concentración de las sustancias que se pretenden electrodepositar, voltaje que se le aplica. Por eso evidentemente una gran variedad de piezas de todo tipo, de todo orden. Decíamos hace un momento, grifería para la industria automotriz en la parte de las defensas de los vehículos, rines de los vehículos, la electrodeposición de materiales de color plateado que tiene que ver también con níquel y con otros metales que pueden ser cromo. En el cromo pues el proceso de electrodeposición de cromo tiene nombre propio, se llama cromado. Efectivamente, no toda la pieza es de cromo, de níquel o de cualquier otro metal. ¿Por qué? Porque estos metales son muy pesados, son de una densidad muy alta, y fuera de eso, pues evidentemente no aplicaría a este tipo de objetivos como los que estamos planteando.
En consecuencia, pues evidentemente vamos a esperarnos un tiempo para luego poder apreciar qué ocurre justamente con los procesos de electrodeposición. En conclusión, pues podemos darnos cuenta que efectivamente, gracias a la acción, efectivamente, de unas sustancias que tienen las características de ser afines con el agua, o sea, ser polares, ellas pueden disociarse fácilmente, incentivar la disociación con la carga eléctrica y crear un ambiente adecuado para que esa forma catiónica del metal disociado migre fácilmente al polo contrario y se haga el proceso de electrodeposición. Por eso lo evidenciamos justamente con el ejemplo anterior. Los procesos normalmente de electrodeposición de níquel, dado que los dos elementos pues siguen siendo metales, pero son elementos completamente diferentes, simplemente apreciando el color nos podemos dar cuenta. Entonces los procesos de electrodeposición no son tan rápidos como los que observamos justamente con el caso del cobre. Esto quiere decir que dentro del concepto de una aplicación industrial, pues esto tiene, como lo hemos dicho hace un rato, varios mecanismos, aplicaciones, diversas aplicaciones que tienen que ver con la industria. Desde el punto de vista de la parte ambiental, esto es un proceso que podría y que en algunos casos se utiliza la parte eléctrica para hacer procesos, por ejemplo, de coagulación un poco más rápido. Por eso la bibliografía y algunas tecnologías que ya están implementadas o en caminos de implementación sobre procesos que se les denominan electrocoagulación. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente las sustancias disueltas en el medio acuoso se les ayuda a su proceso de precipitación, a su proceso de electrodeposición. La electrodeposición, como hemos dicho, es justamente el componente de la corriente eléctrica frente a una sustancia para hacer de que esas sustancias se adhieran sobre una superficie. Esto aplica perfectamente bien con los procesos mejorados de una de las etapas más importantes de la tratabilidad del agua en términos justamente de agua para consumo humano, agua potable, donde de pronto requiera, dadas las condiciones del tratamiento, aplicar el componente eléctrico y hacer un proceso no igual, pero con unas características donde el componente eléctrico juega un papel importante. Vamos a hacer una primera aproximación, vamos a retirar la piecita de cobre, ¿sí? Todavía no apreciamos apenas una ligera opalescencia. Vamos a dejarlo un poco más de tiempo porque no estamos observando aún. Vamos a revisar las conexiones para verificar de que efectivamente todo está en orden, de que todo efectivamente vaya desarrollándose de la mejor manera posible. Bueno, la parte final justamente del proceso de electrodeposición de níquel. Aquí estamos sacando justamente la piecita electrodepositada con la capa de níquel y la podemos comparar con la pieza original de cobre. Ahí podemos evidenciar de que efectivamente hubo la electrodeposición justamente del níquel. Esto lo comparamos con el electrodo de referencia, que es la pieza de hierro, y si nuevamente hacemos la toma, nos damos cuenta que efectivamente en la pieza de hierro no se electrodeposita ningún material que tiene que ver con níquel. Esta apariencia ligeramente rojiza, pero opaca, con una tendencia oscura, justamente de la pieza de cobre, nos está indicando que se electrodepositó el níquel, que es la solución que teníamos acá en la solución de color verde. Ahí entonces estamos demostrando la segunda prueba de las aplicaciones de la electroquímica que tienen que ver con este proceso. Finalmente, pues, como conclusión ya de toda esta práctica de las aplicaciones de la electroquímica, como cierre, pues decir de que este es un mecanismo
unos procesos que se aplican justamente a todo lo que tiene que ver con lo relacionado con los procesos electroquímicos que tienen que ver con la deposición del cobre en hierro y del níquel en cobre, bajo las condiciones justamente de las que ya hemos aplicado. No me resta más por decir de que nuevamente pues gracias, muchas gracias por su disposición, por su gran bondad, por ver estos documentos, estos videos. Gracias nuevamente al equipo de trabajo que hace que se lleven a cabo este proceso pues de edición y de grabación de estos documentos, y pues estar abiertos a próximas entregas que vamos a hacer. Les deseo que tengan un muy buen día y buena tarde para todos.